y te menciono un líder que hizo cosas como ratificar una constitución respaldada por el pueblo, instituir reformas agrarias, legalizar el Partido Comunista, cooperar con los sindicatos y oponerse activamente al fascismo, ¿quién se te viene a la mente? Probablemente Fidel Castro o el Che Guevara, ¿verdad? Pero la verdad es que un hombre hizo todo esto 19 años antes de que estos dos llegaran al poder, y no era otro que su rival a muerte, el dictador cubano Fulgencio Batista. Entiendo que esto puede ser un poco confuso, pero sigan mirando para aprender más sobre la compleja vida de un hombre que ascendió desde lo más bajo de los estratos sociales y terminó gobernando la cuarta economía más grande de Hispanoamérica. Hizo una alianza con la mafia gringa, escapó un intento de asesinato con el uso de rituales de magia de la santería y eventualmente huyó en un amanecer con 3 aviones de carga llenos de su propio botín. Fulgencio nació el 16 de enero de 1901 en una familia empobrecida de campesinos en Banes, Cuba, un lugar no muy lejos del sitio donde nació Fidel Castro, en una casa adinerada de dueños de tierras. Esto fue solo 3 años después de que Cuba se había separado del dominio español en la Guerra Hispanoamericana. En 1898 el Congreso de Estados Unidos pasó una enmienda que le otorgaba completa independencia a Cuba. Sin embargo, esto fue revocado parcialmente por la enmienda Platt en 1901, que le daba poder al gobierno de los Estados Unidos a intervenir a Cuba si los intereses americanos se veían amenazados en cualquier momento. Y Washington tenía bastantes razones para involucrarse en la política cubana, de hecho entre 30 y 50 millones de razones para ser más específicos. A inicios de 1896, el presidente Grover Cleveland reportó que las inversiones americanas en las plantaciones de caña de azúcar, en ferrocarriles, en la minería y en otras empresas en Cuba estaban entre los 30 y 50 millones de dólares, lo que equivale a unos 1.5 billones de dólares en los montos actuales. La política, la economía y la sociedad cubana tenían una inestabilidad constante. Eran liderados por lo general por presidentes corruptos que a su vez solo servían a los intereses de los propietarios de las industrias, apoyados además fuertemente por los Estados Unidos. Como ejemplo de esto consideremos el caso del PIC, el Partido Independiente de Color. Este fue un partido fundado por afrocubanos veteranos de la guerra contra España. Para 1908 el partido ya había ganado suficientes votos como para amenazar al gobierno del presidente Gómez, a lo que este respondió desmantelando por completo el partido, y como pretexto usó una ley que prohibía la creación de partidos basados en la raza. En respuesta, el PIC lanzó una revuelta y Gómez ejerció una represión violenta, apoyada por el ejército regular y por tropas estadounidenses que habían sido enviadas para proteger los intereses americanos. Más de 5.000 afrocubanos murieron en la revuelta, varios de ellos incluso fueron linchados por pandillas que habían sido incitadas a atacar a los manifestantes de color. Y este era el país en el que crecía el joven Fulgencio. Batista tenía una ascendencia mixta, española, africana, china y criolla nativa. Y se pueden preguntar, bueno, ¿cómo un mestizo de clase baja, un mulato campesino, pudo haber ascendido y dejado su marca en una Cuba con este sistema? Y bueno, la forma de hacerlo fue a través del ejército, al que se unió en 1921 como soldado, más que por vocación personal, por necesidad. El joven Fulgencio tenía sus ambiciones y su servicio en el ejército lo ayudó a hacer sus estudios como periodista y como taquígrafo. Mientras estaba asignado al suburbio Guajay en La Habana, el soldado Batista se enamoró de una mujer llamada Elisa Godínez Gómez. Ella también venía de un trasfondo rural similar y se había mudado a la ciudad después de que su padre había conseguido un trabajo en un hospital psiquiátrico. Fulgencio y Elisa se casaron el 10 de julio de 1926 y tuvieron 3 hijos: Mirta, Fulgencio Rubén y Elisa Aleida. Pero lo cierto es que Batista no estaba completamente satisfecho con su vida de casado y llegó a tener 2 amoríos oficialmente reconocidos. El primero con la madre de una niña llamada Fermina, que había nacido fuera de matrimonio y que él eventualmente la reconoció legalmente. Y el segundo con una mujer llamada Marta Fernández. Pero por ahora no hablaremos de esto sino más luego. En 1928 el soldado se convirtió en el sargento Batista y fue asignado al cuartel del Campo Columbia en La Habana. Fue allí que tuvo contacto por primera vez con otros soldados que se oponían en secreto al gobierno de Gerardo Machado. Y él tenía un gran carisma personal y esto lo hizo desarrollar una larga red de seguidores que eventualmente lo ubicaron en el centro de estos círculos de conspiración contra Machado.
El presidente Machado había estado en el poder desde 1925 y había empezado en buenos términos. Le había puesto fin al Acuerdo Platt y a la interferencia de los Estados Unidos y había conducido a Cuba a ser un país conocido como la Suiza de las Américas. Pero una recesión en 1928, empeorada por el crash de Wall Street en 1929, llevó a una gran inestabilidad política y una creciente oposición por parte de estudiantes, de sindicatos y de los militares. En julio de 1933, el enviado de Estados Unidos, Sumner Welles, revivió el Acuerdo Platt con Machado, lo hizo renunciar y ayudó a poner un nuevo presidente llamado Carlos Manuel de Céspedes. Pero este nuevo presidente apenas había terminado de desempacar cuando fue derrocado por la revuelta de los sargentos en septiembre de ese mismo año. Por cierto, si en algún punto de este video pierden la cuenta de todos los presidentes cubanos que llegaban y que se iban, no se preocupen que probablemente a unos cuantos cubanos también les pasaba lo mismo. Regresando a la revuelta de los sargentos, bueno, su líder era el mismo Fulgencio Batista, quien aprovechó esta oportunidad para ascender entre los rangos y al mismo tiempo de despachar al tío Sam. Y hay que reconocerle algo a este señor. Un sargento del ejército tiene autoridad formal sobre unos 10 o 30 soldados en el mejor de los casos. Por eso los golpes militares suelen ser llevados por coroneles o por generales que tienen cientos o miles de tropas bajo sus órdenes. Pese a esto, Fulgencio logró liderar una revuelta exitosa basado solo en su carisma y en su liderazgo informal sobre los demás. Batista y los sargentos reemplazaron a Céspedes con el nuevo presidente, el profesor Ramón Grau San Martín, mientras que Fulgencio se promovió a sí mismo y se convirtió en jefe de personal del ejército con el rango de coronel. En los siguientes años, el recientemente nombrado coronel Batista era quien en verdad tenía el poder en la sombra, moviendo los hilos para poner o quitar presidentes. Y para esto no dudó para nada en cooperar con los Estados Unidos desde el inicio. Por ejemplo, en 1933 el profesor Grau intentó lanzar varias reformas, pero su tiempo en la presidencia estuvo rodeado de inestabilidad social y de constante oposición. Después de tan solo 100 días, Grau recibió su propia cucharada del Acuerdo Platt por parte de Sumner Welles y con todo el apoyo y con toda la cooperación de Batista. Cuba necesitaba estabilidad y Grau no era el hombre correcto. Así que Batista le entregó la presidencia al coronel Carlos Mendieta, quien tenía el apoyo de casi todas las facciones y, más importante aún, el apoyo de los Estados Unidos. En junio de 1934, el presidente Roosevelt firmó un tratado con Cuba que finalmente derogaba la enmienda Platt. Claro que esto no fue el final de la influencia americana en los asuntos cubanos, pero al menos ya no estaba formalmente aprobado. Puede que Roosevelt se haya dado cuenta que las facciones políticas en Cuba en verdad habían estado usando la enmienda a su favor, creando malestar, creando inestabilidad y así provocando una intervención americana que favoreciera a su lado. Más presidentes fueron y vinieron bajo el mando de Batista: Barnett, Arias y Bru, que por cierto con ese tiempo merece unas felicitaciones. El mandato del presidente Bru nos lleva a octubre de 1940, cuando ya tocaban hacer nuevas elecciones. Cansado de ser el poder en las sombras, Batista finalmente decidió lanzarse a la presidencia, con una coalición que incluía, entre otros, al Partido Comunista Cubano, que él mismo había legalizado hace una década. Su principal oponente era el viejo conocido profesor Grau. Y aquí fue cuando el coronel Fulgencio Batista, el antiguo y futuro líder de revueltas y golpes militares, llegó al poder de forma democrática, electo como representante del pueblo. Y bueno, se pueden imaginar la sensación de logro por parte de este hijo de trabajadores del campo que se había vuelto un soldado, luego un sargento, después un coronel, y bueno, seguido de ser el que movía los hilos del poder en Cuba, finalmente se convirtió en el primer presidente que no tenía origen europeo en un país que hasta hace poco había estado gobernado por magnates de la caña de azúcar de origen europeo. El primer término del mandato presidencial de Batista, de 1940-1944, suele ser visto de forma positiva por muchos historiadores. Durante este periodo, Batista supervisó la creación de una nueva constitución de corte progresista que avalaba la intervención del gobierno en la economía y que creaba una red de seguridad social bastante importante. Sus políticas incluían una reforma agraria y económica, una mayor cooperación con los sindicatos, una expansión del sistema educativo y una oposición activa al fascismo, pues le declaró la guerra de forma explícita a Alemania e Italia el 8 de diciembre de 1941. En líneas generales, fue un periodo de crecimiento económico, de estabilidad y de relativa convivencia democrática en la isla. Y aunque esto fue así, Batista igual no desperdició la oportunidad para enriquecer sus bolsillos estando en el poder. Después del fin de su término en 1944, Batista dio un paso al costado y prefirió apoyar a su propio candidato Carlos Saladrigas,
quien fue derrotado por el profesor Grau, quien sí se lanzó otra vez. Luego de esto, Batista dejó el poder y vivió por un tiempo en Florida, donde incrementó buena parte de su fortuna al invertir los grandes montos que se había robado en Cuba. Al siguiente año, en 1945, Batista finalmente se divorció de Elisa y se casó con la que desde hace tiempo era su amante, Marta Fernández Miranda, quien le dio 4 hijos más. Durante sus años de ausencia, el gobierno de Grau se hizo conocido por su gran nivel de corrupción y irresponsabilidad. Era una gran decepción para los cubanos que veían a Grau como uno de esos políticos puros de la revuelta de 1933. Este descontento marcó el camino para el regreso de Batista a la isla, esta vez como senador en 1948. De 1948 a 1952, Cuba estuvo gobernada por el presidente Pío Socarrás. Al igual que Grau, era un líder ambicioso e idealista cuya agenda estuvo empañada de mucha corrupción y estancamiento económico. Cuando convocaron unas nuevas elecciones, en junio de 1952, Batista se lanzó por segunda vez, y cuando anticipó que iba a perder las votaciones, el antiguo coronel ejecutó un golpe de estado el 10 de marzo de 1952, afortunadamente sin sangre. Washington reconoció de forma inmediata a este nuevo gobierno cubano. Parecía que el enfoque inicial de Batista cuando gobernó anteriormente había cambiado. Al principio de su segundo mandato suspendió la Constitución de 1940 que él mismo había instituido y restringió varias libertades civiles. Mientras que en 1940 buscó la alianza de los sindicatos y del Partido Comunista, esta vez se apalancó en los dueños de las tierras y en los empresarios. La situación económica no mejoró y la corrupción del gobierno se disparó por completo. Si bien en 1940 su acumulación de riquezas pudo parecer como algo paralelo a su gobierno populista, esta vez la corrupción era una meta prioritaria y evidente. Por otra parte, si bien en sus años previos en el poder había buscado la cooperación con los Estados Unidos principalmente como una forma de mantener el poder, esta vez recibió con brazos abiertos la influencia del gobierno americano y de su sector privado. Para finales de 1950, corporaciones en manos de ciudadanos americanos poseían el 90% de las minas cubanas, el 80% de los servicios públicos, 50% de las vías férreas, 40% de la producción de azúcar y 25% de los depósitos. En su esfuerzo, además, para impulsar el turismo, Batista también invitó a un tipo particular de emprendedores norteamericanos para que invirtieran en una industria tan típica de Cuba como los habanos y el ron, la industria de las apuestas. Si has visto la parte 2 del Padrino, seguro que recuerdas un largo segmento que se desarrolla en La Habana, en el que Michael Corleone se reúne con el gángster Hyman Roth, quien conduce el muy lucrativo negocio de apuestas en confabulación con el gobierno. El personaje de Roth se inspira en un gángster de la vida real, Meyer Lansky, un gángster de alto rango de la mafia judía. Lansky y el famoso mafioso italoamericano Lucky Luciano estuvieron cooperando con Batista desde sus años en Florida. Cuando el dictador tomó el poder en 1952, se dio cuenta de que para atraer el tipo adecuado de turismo tenía que limpiar los casinos de La Habana y también limpiar las zonas de prostitución. ¿Y quién mejor para hacer este trabajo que la misma mafia? Lansky tenía una gran habilidad para organizar operaciones complejas y para conducir negocios de forma hipereficiente. Se encargó de los casinos convirtiéndose en una especie de ministro de las apuestas. Y a ver, ¿qué obtenían Lansky, Luciano y otros gángster como santo traficante en retorno por hacer todo esto? Bueno, por un lado, obviamente bastante dinero del gobierno de Batista, pero principalmente obtuvieron la libertad total para traficar cocaína dentro y fuera de la isla. Esto era un tiempo en que los miembros VIP de los clubes más prestigiosos de La Habana tenían hasta su propio casillero para guardar su porción de cocaína. El autor T.J. English describió La Habana en este periodo como una mezcla volátil de Montecarlo, Casablanca y la antigua ciudad de Cádiz, todos en uno. Una infusión de prostitutas, apuestas de alto nivel, conspiraciones revolucionarias secretas, represión violenta y pandillerismo. Y aún así, la alianza nada virtuosa de Batista con la mafia era solo un pequeño síntoma de una enfermedad mucho más amplia que plagaba toda Cuba. Corrupción rampante en el gobierno, creciente desempleo, trabajo de campo en condiciones paupérrimas y una dependencia tóxica a una economía monoproductora de caña de azúcar. El sistema avanzaba hacia un posible colapso y un joven abogado se iba a aprovechar de esta situación y iba a acelerar ese colapso. Y aquí es cuando entra en escena el joven Fidel Castro. A medida que aumentaba el descontento público, Batista aumentaba el control sobre los medios y creaba una policía secreta anticomunista para intimidar a los revolucionarios
por medio de la violencia, la tortura y las ejecuciones. Entre 10.000 y 20.000 personas fueron asesinadas durante el régimen de Batista, además con el apoyo financiero y militar de Washington. El historiador Arthur Schlesinger Jr., quien se convertiría en un ayudante de Kennedy en el futuro, analizaba a la Cuba de Batista de esta forma: la corrupción en el gobierno, la brutalidad de la policía, la indiferencia del régimen por las necesidades de la gente, por la educación, por el cuidado médico y por el bienestar social y económico, crearon las condiciones que invitaban abiertamente a una revolución. Y en efecto, esta invitación fue bienvenida por el movimiento 26 de julio, liderado por el abogado y político Fidel Castro. Y hoy vamos a fijarnos en esta revolución desde el bando perdedor, el de Batista, y más específicamente en cómo Batista perdió contra el movimiento 26 de julio, pese a que tenía el control de las Fuerzas Armadas y pese a que enfrentaba una oposición menos grande. De acuerdo con Norberto Fuentes y Carlos Alberto Montaner, Batista tuvo 3 errores estratégicos en la lucha contra Castro que le trajeron la derrota. El 26 de julio de 1953, Fidel, su hermano Raúl y otros 160 hombres atacaron el cuartel de la Moncada en Santiago con la esperanza de incitar a un levantamiento general, pero el resultado fue que varios de los insurgentes fueron asesinados y los hermanos Castro fueron arrestados. Batista ya tenía a Fidel bajo su control, sin embargo lo dejó libre en 1955 al conceder una amnistía general a los insurgentes. Este fue el primer error. Luego Fidel se fue a México y el 2 de diciembre de 1956 regresó a Cuba a bordo del barco Granma, seguido por 81 revolucionarios que buscaban generar un levantamiento general. Pero nuevamente no lo lograron. La mayoría de los insurgentes fueron asesinados, pero Castro y otros pocos lograron escapar a la selva de Sierra Maestra. Y el ejército de Batista, en vez de empujar a los invasores de vuelta hacia el mar, los persiguieron hacia el interior de la isla y les dieron la oportunidad de que se conformaran y que se organizaran como un comando exitoso de guerrilla. Y este fue el segundo error, pues esto dio oportunidad a que los seguidores de Castro aumentaran muchísimo en números y que sus acciones se hicieran más efectivas. Así Batista también perdía la oportunidad de acabar con ellos de forma rápida. Y en las palabras de Montaner, Batista no terminaba con Fidel por avaricia, el suyo era un gobierno de ladrones. Tener a esta pequeña banda guerrillera en las montañas le daba una ventaja, pues con esto podía ordenar grandes gastos especiales de defensa de los cuales podría robar mucho dinero. Y el tercer error es que para el momento en que Batista envió una fuerza significativa de 10.000 soldados, el ejército de Castro ya se había vuelto muy fuerte y el ejército de Batista se había vuelto muy corrupto para ser efectivo. Además, el movimiento 26 de julio no era el único enemigo con el que Batista tenía que lidiar. Otra organización llamada Directorio Revolucionario tenía a Batista sobre la mira. Pese al desacuerdo de Castro, el Directorio Revolucionario organizó un ataque directo al Palacio Presidencial en La Habana con el objetivo de asesinar a Batista. El 13 de marzo de 1957, un comando del Directorio lanzó un asalto al palacio, rodeando el edificio y entrando a punta de disparos y granadas. Decidieron atacar al final de la tarde, una hora en la que Batista solía estar trabajando en su oficina en el segundo piso, pero cuando pudieron entrar a la fuerza a la oficina, Batista había desaparecido. El ataque terminó en un fracaso y arrestaron a los involucrados. Luego se mostró que Batista había instalado una puerta secreta en su oficina, muy bien escondida detrás de un panel de plástico. Cuando escuchó la balacera y las explosiones, simplemente se metió por el pasaje secreto y escapó de forma segura. La explicación simple de por qué instaló este pasadizo secreto era su necesidad de protección personal. Pero también hay otra explicación un poco más extraña. Natalia Bolívar es una experta en santería, la práctica religiosa originada en África que practicaban varios grupos en Cuba. Según ella, Batista estaba fascinado con este tipo de rituales, especialmente con uno llamado la letra del año. En esta ceremonia, los babalaos, que son como los curas de la santería, determinan qué odu, es decir, qué señal o qué letra va a dominar dentro de determinado año. Batista fue informado que el odu para 1957 era Obara May, que significa el rey debe encontrar un escape de los lugares que habita, un escape secreto. Así que Batista sintió que debía instalar una puerta secreta justo un mes antes del intento de asesinato. Y bueno, aunque logró escapar de este ataque en específico, él no iba a estar seguro por mucho tiempo. Fidel y Raúl estaban cada vez más cerca de La Habana. Según el escritor T.J. English, Batista pasó las últimas semanas de la revolución recluido en su palacio. Su cordura ya estaba prácticamente perdida. El dictador pasaba sus días atiborrándose de comidas muy finas, interrumpiendo sus banquetes solo para ver películas de terror o para ir a vomitar en el jardín. El 27 de diciembre de 1958, un tren que llevaba una carga de armas y municiones sumamente necesitada por el ejército regular de Batista fue capturado por el Che Guevara en Santa Clara. Con esto Batista se dio cuenta que ya estaba con
condenado. Renunció a la presidencia y en las primeras horas del 1 de enero de 1959 voló de La Habana a República Dominicana. Se llevó consigo 40 miembros de su familia y seguidores más leales, así como sus necesidades más básicas, entre 300 y 700 millones de dólares en fondos malversados, obras de arte y otros activos llevados en 3 aviones de carga. Pidió asilo en los Estados Unidos, pero Washington ya había retirado su apoyo al lado perdedor de la revolución, así que Batista se ubicó en Portugal y finalmente en Marbella, España, que en esos días se había convertido en un centro de dictadores anticomunistas, fascistas y nazis que habían escapado. Batista vivió sus últimos años de forma tranquila y alegre, rodeado de los hijos de su segundo matrimonio, que lo describían como un hombre que nunca levantaba la voz, siempre mostraba gran afecto y ternura por nosotros y por nuestra madre. Por lo general era agradable y simpático para todos. La historia, sin embargo, lo ha juzgado de otro modo. Fulgencio Batista murió el 6 de agosto de 1973 de un infarto, y de hecho, un grupo de asesinos había sido enviado por Fidel Castro para matarlo 2 días después, el 8 de agosto. Nos gustaría escuchar sus opiniones sobre el protagonista de hoy, así que los invito a dejar sus comentarios sobre este personaje